Oremos, hermanos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por esta jornada. Gracias, Jesús de Nazaret, por estar en medio de nosotros, por tu gracia y tu misericordia, porque solo ha sido por tu gracia. Tu palabra dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Cancelo todo intento del enemigo de venganza, de daño a este hogar, a esta casa, a la casa de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias porque es un milagro lo que estamos viviendo. Y es gracias a tu sangre, tu sacrificio, lo que tú hiciste, tu victoria y tu vida de resurrección. Gracias, Jesús, queremos ser tus discípulos. Libéranos para poder liberar a otros, para poder edificar, para cumplir la obra del ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a ver un tema que creo que es importante porque, como todos los que hemos visto hasta ahora, por mí, cierto que podríamos ver muchos más, pero creo que estos son los quizás más relevantes hasta ahora. Vamos a abrir para ver este tema, Lamentaciones. Yo hice este estudio de la amargura, que en realidad el fin que lo hice fue cómo tratar la amargura, pero, o sea, cómo tratar a alguien amargado, cómo tratar con alguien amargado. Pero vamos a ver algunos aspectos de la amargura. Acuérdense que este tema, según nuestro cronograma, que estamos desfasados en 2 horas y media, ¿cierto? Nuestro cronograma era la administración de la amargura y la lástima propia, porque van de la mano. Dentro de lo que hemos comentado y de lo que hemos visto hasta ahora, muchas veces la lástima propia es una soberbia encubierta, que lo vamos a hablar ahora. Igual ya lo hablamos, ¿cierto?, en la enseñanza anterior un poco, pero quizás lo vamos a volver a tocar, ya que vamos a tocar el tema en particular. Entonces, vamos a hablar primero de la amargura, ¿ya? Lamentaciones 1, del 1 al 22, y el capítulo 3, 15. No lo vamos a leer completo, nos vamos a demorar mucho, sino que vamos a ir viendo los aspectos que nos atañen, ¿cierto? Y vamos a primero ver las causas de la amargura. Nosotros tenemos que entender de que la amargura es un pecado de la carne. Vamos a abrir Efesios 4. Mantengan abiertos Lamentaciones, porque ese va a ser el pasaje central, por lo menos por gran parte de la enseñanza. Efesios 4 dice, Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Y el contexto desde el versículo 22 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. ¿Qué es la amargura? Una obra de la carne, un pecado. La amargura es pecado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podríamos definir de una manera rápida la amargura? Porque usted dirá, bueno, y cuando siento tristeza, siento rabia. Este mismo pasaje que vimos, ¿cierto?, en Efesios 4 nos dice: airaos, pero no pequéis. Entonces nos muestra de que no es que nunca sientas el sentimiento. Van a haber cosas, por ejemplo, cuando habla del amor en 1 de Corintios 13, habla de que se goza de la justicia o de la verdad y no se goza en la injusticia. Entonces muchas veces nosotros creemos de que el gozo es bueno. Si estoy feliz es bueno. Y es lo que nos pinta el espíritu del anticristo, de rebelión, de engaño, de fornicación, del mundo, todo lo que vimos. Si sientes gozo es bueno. Si a ti te hace sentir bien, está bien. Y no es así. Vemos que hay un gozo que se goza en la injusticia. Y no necesariamente es que estoy presenciando un juicio injusto. Aunque sí es parte de. En 1 de Corintios 13, cuando habla de se goza en la injusticia, está hablando de lo que no es de la justicia de Dios. Se goza en lo que es contrario a Dios, lo que es perverso, lo que no es de Dios. En las cosas que no son de Dios, que causan gozo, yo me gozo, me deleito en eso. Entonces el amor de Dios no se goza en la injusticia, sino en la verdad. ¿Eh? Entonces, así también, nosotros vemos de que hay tristeza que es según Dios. Nosotros ya hemos hablado harto de la tristeza, del arrepentimiento de la cual Pablo habla, ¿cierto? La Biblia está llena de parte donde Dios llama al pueblo: rasgaos vuestros vestidos, dejad
¿cierto? La fiesta, el gozo, hacer llanto, lamentación, ¿cierto? Porque está llamando al arrepentimiento, está llamando a la conversión, ¿cierto? Hacer saco, ceniza, luto, porque Dios los está confrontando con un pecado. Esa es una parte. Segundo, nosotros, por ejemplo, vemos una tristeza que es parte del sentimiento de Dios. Un ejemplo, uno, quizás de varios más que podemos encontrar, por ejemplo, bueno, dos, voy a nombrar dos. Nehemías. Nehemías era un hombre tal cual como nosotros y sintió una tristeza porque Jerusalén estaba derribada, pero una tristeza que lo llevó a actuar, que le dio gracia, que le dio respuesta de Dios inmediata. Porque el rey, cuando lo ve triste, era pecado capital estar triste, que el rey te había dado el honor de haber sido cautivo y llevarte a ser su siervo. Y más encima el siervo que era Nehemías, que era el que servía la copa del rey. Era alguien de confianza. ¿Por qué era tan importante? Porque era el que le daba la comida, o sea, el que confiaba que no lo iba a envenenar. ¿Entienden? Entonces, verlo triste, por eso que él dice, temí en gran manera cuando el rey me dijo, ¿por qué tu semblante está triste? Entonces ahí dice de que oró y oró en el momento. Entonces sintió una tristeza, dice, ¿cómo no va a estar triste mi corazón por causa de mi pueblo, etcétera, etcétera? Y ya todos sabemos más o menos esa historia. Tenemos otros casos de tristeza que según el corazón de Dios no es un arrepentimiento. Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Oh Jerusalén, hasta el Hades eres exaltada, hasta el cielo eres exaltada, hasta el Hades serás abatida. Dice que lloró sobre Jerusalén. Y así dice que se conmovió por una persona, se conmovió por un grupo de personas, dijo que los vio como ovejas sin pastor, etcétera, etcétera. Entonces, incluso vemos un enojo. ¿Cómo el enojo va a ser según Dios? Se llama celo de Dios. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver el del Señor Jesucristo, que dice, aprended de mí. No es que yo me tenga que buscar tener enojo del celo de Dios, sino que Jesús en una particularidad, por ejemplo, volcó las mesas, como todos sabemos, todo lo demás, y dice que se enojó. Es el versículo bíblico que muchas veces usan los ateos para decir, pero ¿cómo tú dices que Jesús es santo si me dices que el enojo es pecado y aquí dice Jesús se enojó? Pero no es una contradicción porque lo explica después que los apóstoles se acordaron que dice, el celo de tu casa me consume. Jesús habló airado, en cierta manera, contra los fariseos hipócritas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? De repente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Está con los fariseos, ¿cierto? Dice, fariseos hipócritas, adornáis los sepulcros, ¿cierto? Etcétera, etcétera, sepulcros blanqueados, paredes blanqueadas. Incluso hay un grupo que le dice, hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y otro que estaban ahí, los escribas, ¿cierto? Que eran los que transcribían la ley, dice, maestro, con esto también nos afrentas a nosotros. Y vosotros, escribas, ponéis cargas que ni siquiera vosotros podéis llevar. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque es según Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces como cristianos queremos usar esos pasajes para justificar nuestra manera enojada de ser. Y eso es pecado. ¿Amén? El celo de Dios es algo muy profundo. Porque el celo de Dios siempre lleva a hacer justicia. De Dios, no la mía. Esa es una de las evidencias de, ¿cómo se llama? El celo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir cuándo es amargura? La amargura es un almacenamiento de una sensación amarga por una situación. De tristeza, de pena, de rabia, de enojo, de humillación, de rechazo, que nos va a pasar, hermanos. Nos van a rechazar, van a haber situaciones que nos van a enojar, que nos van a hacer tristes, vamos a vivir injusticias. Pablo, cuando resuelve este tema en la iglesia, dice, sufrid el agravio, perdonad. Amén. Entonces, el tema está que no se convierta en amargura. Como dice Hebreos, no vaya a ser que en vosotros haya alguna raíz de amargura, la cual contamine a muchos. Entonces, cuando se almacena, Jesús se angustió hasta la muerte, por ejemplo, y no fue amargura. Si él no hubiese tenido puesta su voluntad en Dios, no se hubiese sometido a la voluntad de Dios, no hubiese hecho frente a esa angustia y no se hubiese sometido a la voluntad de esa angustia, se hubiese amargado. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva la amargura, que nos lleva a apartarnos de Dios. La amargura
al final del camino de la amargura. Y toda amargura que yo no resuelvo me va a llevar a irme en contra de Dios. Usted diga, no, yo jamás lo voy a hacer. Si usted no trata la amargura, así va a ser. Vamos a ver algunos ejemplos, pero por ejemplo, ¿cómo se llama Noemí? Llega otra vez al pueblo. Se murió su esposo, se murieron sus hijos, se quedó sin dinero, se quedó sin tierra, se quedó sin nada, vuelve a Jerusalén pobre, habiéndose ido, ¿cierto? Huyendo de la pobreza, todo lo demás, y llegó con las manos vacías. O sea, la gente le dice, Noemí, no me llamáis más Noemí, llamarme Mara, la amargada, porque Jehová me ha hecho esto, me ha amargado. Tenemos el ejemplo de Job. O sea, al final la amargura nos va a llevar a irnos en contra de Dios, de alguna u otra manera. Aborrecer las cosas de Dios, huir de las cosas de Dios. Más de lo mismo, la Biblia, son todos religiosos, son todos aquí. Así termina la amargura. Terminamos apartándonos de Dios. ¿Ya? Entonces, causa de la amargura según Lamentaciones. Obviamente, Lamentaciones es un libro donde habla como si fuese la ciudad de Jerusalén, o de Judá, ¿cierto? O de Sión, como sale en algunas formas, después del juicio que vino sobre ella, ¿cierto? Y habla como la ciudad, como el grupo de personas, como si fuese una mujer en primera persona. ¿Ya? Sin embargo, nos muestra cómo actúa la amargura en una persona, en un grupo de personas, en una nación. ¿Ya? Primera causa de la amargura según Lamentaciones, la soledad. Versículo 1 dice, ¿cómo está sentada sola? Usted dirá, está hablando de la ciudad, pero lo estamos viendo cómo lo está representando este libro en este recurso literario poético. Está sentada sola. La soledad, ¿cierto? O el abandono causa amargura. Vamos a leer Jeremías 30, 17. Jeremías 30, 17. El que lo tiene que lo lea. Yo lo tengo. Mas yo haré venir sanidad para ti, te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron, diciendo, esa Sión a la que nadie busca. Ahí está el abandono. El desprecio, cuando dice la arrojada, está hablando de desprecio. Así. Ella no es, por ejemplo, con dones, con cosas que Dios te ha dado, con talentos, te menosprecio. Para solamente hablar de, ¿cómo se llama? Ejemplos bíblicos. Pablo era menospreciado por los mismos que él había engendrado en Cristo Jesús, como él dice. Dice, oye, pero si Pablo es nuestro apóstol, ¿quién es Pablo? Yo soy de Cefas, Pedro, el que estuvo con el Señor Jesucristo. Yo soy de Apolo. Y Pablo era constantemente menospreciado por su propia congregación. O sea, les admitían cosas a Pedro que, porque nos da a entender, ¿cierto? Pablo, de que Pedro en muchos viajes iba con su esposa. Dice, y solamente Cefas y los demás tienen derecho a traer una hermana como esposa en sus misiones, ¿cómo se llama? Y nosotros no. A ellos les pagaban todo. Estadía, alojamiento, no le cobraban nada, pero a Pablo ni siquiera le daban una ofrenda. Él tenía que trabajar para sustentarse. Pagar arriendo, para un lugar donde quedarse, él con los suyos, con sus discípulos, etcétera, etcétera, y hacía trabajar a sus discípulos también. Cuando dice, nadie me robará esta gloria. Entonces, siempre había menosprecio. A todos los demás, todo. Entonces, abandono, arrojada. Nosotros vamos a ser, por eso, hermanos, nadie, o sea, vivir en el cristianismo y ser libre no es que no te va a pasar esto. Y ni siquiera es que no te va a pasar en la iglesia. Te va a pasar. Además tienes que aprender a sobrellevarlo. Y si hay amargura o la influencia de un espíritu de amargura, no lo vas a poder llevar. Porque te vas a amargar. ¿Ya? Entonces, Jeremías 30, 17 parte diciendo, yo haré venir sanidad para ti y te sanaré de tus heridas. ¿Qué provoca el abandono, el desprecio? Heridas. Y dice, la que nadie busca. A mí no me consideran.
tengo un don, tengo algo, y nadie me busca a mí. En cierta manera podríamos ver que en cierta manera Jesús lo vivió, en cierta manera Pablo lo vivió, y los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, ¿cierto? El mismo Dios. Había un rey, que no me acuerdo si es de Israel, ¿cierto? O de Judá, que se enfermó, teniendo profetas, teniendo sacerdotes, bueno, por causa de su vida pecaminosa. Y fue a consultar al Dios del país vecino, de Ecrón. Y cuando iban en camino los mensajeros, les sale el profeta al encuentro. Y le manda un juicio a Dios de vuelta. El mismo Dios todo soberano recibió abandono y al que nadie busca. Cuando dijo, a mí me desecharon como rey. ¿Se amargó Dios? No. Pero nos causa una herida. No estoy diciendo que a Dios le causó una herida, ¿cierto? Pero sí nos causa una herida que tiene que ser sanada. Si no se sana, la herida provoca amargura. Por ejemplo, si yo tuviese un problema en mi sistema de cicatrización y, ¿cómo se llama? Me hago un corte y no tengo la habilidad de cicatrizar, no tengo esa habilidad. Cualquier enfermedad de las que provocan eso. Yo necesito hacer algo, ¿cierto? Porque si no lo hago, la herida se infecta, se agranda y mantengo una herida, sangra, 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 y me voy a morir. Así es si yo no trato una herida. Sangra, 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 chupa mi vitalidad, consume mi gozo, consume mi alegría, consume mi fe, consume mi fidelidad, mi perseverancia, y termino viviendo en luto, en muerte, en vez de vivir en la vida de resurrección del Señor Jesucristo. No puedo disfrutar ser un hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, Salmo 25, 16, 18. Salmo 25, 16, 18. Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. ¿Qué provoca estar solo y afligido? O pasar solo los momentos de aflicción cuando quizás debería tener un amigo, un compañero, un cónyuge que me ayudara, ¿cierto? Aunque esté presente pero está ausente y no me da la ayuda que debería o la ayuda que yo creo que me debería dar. ¿Ya? ¿Qué pasa? Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. ¿Qué trae congoja? Aumenta las angustias del corazón. O sea, la situación que me provoca angustia se aumenta con la amargura. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿Qué es la amargura? Pecado. ¿Ya? Y a veces estamos en amargura por causa del pecado. Porque el no arrepentirse trae amargura. ¿Ya? También la amargura en sí misma produce sentirse solo o abandonado, pese a que puede ser que no sea así. La amargura y este espíritu de amargura, ¿cierto?, nos hace sentirnos solos cuando no lo estamos. Si yo ya tengo esa condición de amargura o tengo la operación de ese espíritu, me va a hacer sentirme solo y abandonado cuando no es realmente así. Es un círculo vicioso. Y esa misma sensación me hace sentirme más amargado. Como el rechazo. Justamente. ¿Qué más? Las crisis o problemas económicos. El mismo versículo 1 de Lamentaciones 1. Volvemos al texto principal. Dice, en la última parte del versículo, la señora de provincias, de dinero, de provincias, ¿cierto?, ha sido hecha tributaria. Problemas económicos, cambios bruscos de estatus económicos. Puede ser porque estafaron, yo despilfarré el dinero, hice un negocio, vino una crisis mundial, por ejemplo, yo tenía todo mi dinero en el banco, ¿cierto? Y hubo una crisis y ese dinero se perdió. Por ejemplo, en los años 80 creo que fue, o en el 79 para adelante, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Perdón que no lo recuerde bien, pero hubo el cambio de moneda del escudo al peso, porque llegó una inflación tan grande que para poder comprar algo tenía que tener muchos escudos, como pasa en Venezuela, ¿cierto?
O en, ¿cómo se llama? Argentina, ¿cierto? Que tengo que andar con un bolso con billetes, pero no valen nada. Entonces, deme un kilo de pan. ¿Cuántos son, por ejemplo, acá? Son 455.000 pesos. Tengo que sacar la bolsa donde tengo todos los billetes porque no valen. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo el cambio. ¿Y cuál es el problema? Que los ahorros de pensión que tenía la gente, que no es el mismo sistema de ahora, ¿cierto? Los ahorros de pensión estaban en escudos. Pero cuando yo los ahorré, valían. Pero ahora no valen. Por ejemplo, es como que usted ahora tenga para pensionarse en el banco 150 millones de pesos. Y usted dice, con esos 150 millones de pesos puedo tener, quizás no una tremenda pensión, pero puedo tener una buena pensión. No, no es espectacular, pero por lo menos voy a poder estar tranquilo. Y de repente viene una crisis y esos 50 millones de pesos que usted juntó, que hoy día valen 150 millones de pesos, mañana valen 10 millones por la inflación. Pero cuando usted juntó 150 millones. Entonces, cuando vino el cambio de peso se hizo según el valor de la inflación. Entonces dice, ya señor, ahora usted se va a jubilar, tiene 10 millones de pesos, ahí tiene 5.000 pesos al mes, porque es para lo que le alcanza. Lo vivió mi abuelo. Mi abuelo ganó mucha plata, con esfuerzo, no que le haya tocado la vida fácil. Se la jugó desde los 11 años trabajando sin papá. Se tuvo que tirar a la piscina. A los 21 años ya tenía casa. Viajando en los carros del tren colgados, ¿cierto? Y un montón de cosas. Ganó mucha plata y juntó plata para poder jubilarse. Y le tocó la mala suerte que hubo el cambio de moneda justo antes de que se iba a jubilar. Se jubila y recibió la pensión de gracia. Mi abuelo sacaba al tiempo de hoy, con lo que tenía más la pensión de gracia que le habían dado para aumentar, como unos 200.000 pesos, 250.000 pesos. Lo peor es sabiendo que lo que tú juntaste, ¿cierto?, era para tener una pensión de 600.000 pesos o de 800.000 pesos hoy en día, hablando de hoy. Y vas y te dice, es que esa es su pensión, es que ¿cómo? Es que no, así es, no. Es que voy a ir a reclamar, reclame todo lo que quiera, pero nadie le va a solucionar esto. Entonces esas cosas, obviamente, mi abuelo se amargó. Y este es un tema aparte, porque la amargura te impide vivir en la justicia de Dios, incluso en la justicia natural. Por esa causa de la amargura, mi abuelo se enfrascó tanto en un sector político que justificó todas las cosas malas que hizo, hace y sigue haciendo ese sector político, por la amargura que tenía en el enemigo. Comillas digo. Pasa con ambos lados. En Chile, por ejemplo, los que tienen amargura contra las clases sociales altas, contra los empresarios, que pueden ser muchas cosas ciertas, nosotros sabemos que sí. Entonces, su amargura los hace ver de que el lado que abrazan es bueno y todas las cosas malas que hacen son justificables. Aman a Fidel Castro, a Chávez, a Maduro, a Allende, todo lo demás. Y los del otro lado también. Los que se van por la derecha muchas veces por amargura, porque tienen menosprecio por los de la izquierda, porque los tratan de pobres, porque tienen menosprecio por los asesinatos que han hecho, por el daño que han hecho en otros países, porque tuvieron un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, también hacen de ver, no, Pinochet es un santo, por ejemplo. Y no lo fue. Y no anda a preguntarle a todos los hijos que tuvieron que crecer sin padre, por ejemplo. Algunos padres que me murieron por andar metidos en cosas que no debían, pero otros no. Entonces yo no puedo decir que fue un santo que no pasó nada, porque pasaron cosas. Pues. Entonces la amargura me hace que cosas, ni siquiera ver la justicia, justificar lo malo. Y lo peor que como creyentes muchas veces justificamos las cosas malas que nosotros hacemos o sentimos. Entonces las crisis y los problemas económicos nos traen aflicción. En 1 Samuel 22:2 nosotros vemos que los afligidos y los endeudados que tenían amargura de espíritu se juntaron con David. Gracias a Dios encontraron un buen caudillo, un buen líder. Pero todos estaban reunidos porque probablemente, como se los encontró David, porque David en ese tiempo se estaba escondiendo en cuevas, por lo tanto ellos estaban viviendo ahí.
Para no venderse como esclavos, probablemente estaban viviendo exiliados, autoexiliados de la ciudad. Como cuando gente, por ejemplo, tiene tantas deudas que tiene que vender la casa, irse, vivir escondido, que nada esté, ¿cómo se llama?, a su nombre, porque cualquier cosa que está cierto a su nombre se la van a embargar. Algo parecido, para tratar de trasladarlo al tiempo de ahora. ¿Qué más? El desconsuelo. Traiciones amorosas o traiciones de amistad. Vamos a ver el versículo 9.